¿Es el cristianismo una religión racista con el hombre negro? ¿Y usó Europa la fe cristiana como arma para conquistar y controlar África y a los africanos? En este vídeo vamos a hablar de religión, racismo y colonización sin filtros. Vamos a ver qué dice realmente el cristianismo, cómo lo utilizaron los europeos y qué consecuencias dejó todo esto en el pueblo negro hasta hoy. Empecemos por la base. El mensaje central del cristianismo habla de un Dios que crea a todos los seres humanos a su imagen y semejanza, sin decir que una raza vale más que otra. En teoría, la fe cristiana predica amor al prójimo, dignidad de toda persona y rechazo a la discriminación. Sobre el papel, no hay un versículo que diga «el hombre negro es inferior». El problema no fue solo lo que dice el texto, sino cómo lo interpretaron quienes tenían el poder. Muchos teólogos, colonizadores y dueños de esclavos usaron la Biblia para justificar sus intereses. Así nacen interpretaciones racistas, como la idea de que ciertos pueblos estaban malditos y destinados a servir a otros. No es que la Biblia lo dijera claramente, sino que se la retorcía para legitimar un sistema de dominación. Cuando las potencias europeas invadieron África, no llegaron solo con soldados y armas. También llegaron con Biblias, misioneros y un discurso moral. El mensaje era algo así: venimos a civilizar, a educar, a traer la verdadera fe. Pero detrás de esa misión religiosa había intereses económicos y políticos: controlar tierras, recursos y personas. Muchos misioneros enseñaban que las culturas africanas eran primitivas o paganas y que lo correcto era abandonar tradiciones propias para adoptar los valores europeos y cristianos. Antes de la llegada masiva del cristianismo europeo, África tenía una enorme variedad de religiones tradicionales: culto a los ancestros, respeto a los espíritus de la naturaleza, dioses locales, sistemas de valores muy profundos. Con la colonización, estas religiones fueron ridiculizadas, perseguidas o mezcladas a la fuerza con el cristianismo. A los africanos se les enseñó que lo suyo era barbarie y que lo europeo era la luz. Esto creó una herida interior. Muchas personas aprendieron a ver su propia cultura como algo inferior frente a lo blanco y lo europeo. En muchos lugares, durante siglos, las iglesias aceptaron la esclavitud de africanos o la segregación racial como algo normal. Se predicaba que todos eran hermanos en Cristo, pero en la práctica negros y blancos no se sentaban juntos, no tenían los mismos derechos ni la misma voz dentro de la iglesia. En otros casos, se usaba la religión para convencer al esclavo de que debía obedecer, sufrir en esta vida y esperar recompensa solo en el cielo. Así la fe se convertía en una herramienta de control. Sería injusto decir que todo el cristianismo fue racista. Dentro de la misma religión hubo personas y movimientos que lucharon contra la esclavitud y el racismo. Muchos líderes negros se apoyaron en la Biblia para reclamar igualdad y libertad. Surgieron iglesias negras, teologías negras y comunidades cristianas que denunciaron la supremacía blanca. Es decir, la misma religión que algunos usaron para oprimir, otros la usaron para resistir y liberar. La mezcla de cristianismo europeo y poder colonial dejó huellas profundas. Identidades divididas. Muchos africanos y afrodescendientes dudan entre sus raíces tradicionales y la fe heredada de Europa. Complejos de inferioridad. Durante generaciones se enseñó que lo blanco, lo europeo y lo cristiano eran superiores a lo negro y lo africano. Conflictos culturales. Familias y comunidades donde se atacan las prácticas ancestrales como si fueran malas por definición. Al mismo tiempo, en África y en la diáspora han surgido formas de cristianismo afrocentrado, donde la gente recupera su dignidad, su historia y reinterpreta la fe desde su propia experiencia, no desde la mirada del colonizador. La pregunta clave: ¿es la religión cristiana en sí racista con el hombre negro? Si hablamos del mensaje original, no. Si hablamos de la historia, sí hubo iglesias, teólogos y estados que usaron esa religión de forma racista. La cuestión no es solo qué dice la religión, sino quién la interpreta y para qué la usa. En manos del poder colonial, el cristianismo fue un arma cultural y psicológica para dominar África y justificar la explotación. Hoy, la lucha está en desmontar esas lecturas racistas, recuperar la dignidad negra y no permitir que ningún libro sagrado se use otra vez para justificar odio o desigualdad. El problema nunca fue solo la Biblia, sino el uso que se hizo de ella. Cuando una religión se pone al servicio del poder y del dinero, se convierte en una herramienta de opresión. Pero cuando se vive desde la igualdad y el respeto, puede ser también una fuerza de resistencia y liberación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el cristianismo puede desvincularse de su pasado colonial y racista? ¿O esa herida siempre estará presente? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo si te ha hecho pensar y suscríbete para seguir hablando de historia, África y conciencia negra. Gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto.